Hola, ¿alguna vez se preguntaron cómo sería el mundo sin tecnologías, automóviles, fábricas gigantescas que producen máquinas que nos facilitan el día cada día? Pues esta era una realidad antes de la revolución industrial. Entonces el día de hoy realizaremos un salto en el tiempo a aquella época donde la revolución industrial cambió el mundo tal como lo conocemos el día de hoy. Pero ¿cómo se realizó estos cambios tan drásticos? Pues todo empezó con la creación de aquellas máquinas, como por ejemplo la máquina a vapor, el telar mecánico. Prácticamente, como dice el historiador Eric Bousman, las máquinas transformaron la tecnología, la producción y también la organización social. Esto prácticamente provocó que las fábricas se llenaran de distintas creaciones maquinarias, produciendo así bienes a gran escala. Fue una revolución en la producción. Pero a la vez que llegaron nuevas tecnologías, también llegaron nuevos retos. Como por ejemplo, ¿cómo se iba a realizar la organización de toda esta producción masiva que se realizaba? ¿O cómo realizar una gestión adecuada de una manera que no se pierda al momento de realizar ingresos? Pues aquí es donde entra la administración científica, un enfoque el cual buscaba optimizar el trabajo al máximo. En aquí es donde entran dos personas muy importantes, como Frederick Taylor y Henry Ford. Ambas personas que al sector empresarial con sus ideas lo renovaron en un sentido descomunal. Por su lado, Taylor escribió su libro Principios de la Administración Científica, donde dice que el encontrar una manera adecuada de realizar las tareas podía aumentar la productividad. Por su lado, Taylor, que es el rey del automóvil, aplicó los principios de Taylor para de esta manera poder realizar una producción de autos a una forma masiva, pero con unos precios accesibles para todas las personas. De esta manera y muchos más, fue que nuestro mundo se fue revolucionando lo que empresarial. Entonces de eso hablaremos el día de hoy, de cómo la revolución industrial y la administración científica cambiaron por completo nuestro mundo empresarial, a como lo conocemos el día de hoy. Empecemos. Muy bien, entonces, siguiendo con el punto, nos encontramos con la organización y la estructura de la administración científica. Como toda ciencia se necesita una estructura, como toda ciencia se necesita una sistematización, de tal forma de que la administración científica adquiere estos puntos. De la ciencia, por ejemplo, aplica lo que vendría a ser la medición y la estimación, de tal forma de que ya en la administración se transforma un poco más de lo cualitativo, ¿no?, a lo cuantitativo. Le adquiere un carácter un poco más medible y predecible, vamos a decir. De tal forma de que entrando a la organización racional del trabajo, a la organización de la administración científica, nos encontramos principalmente con lo que vendría a ser el primer punto, que es el análisis del trabajo y tiempo. Este análisis presupone una división y subdivisión de los trabajos que se ha de realizar dentro de la corporación, dentro de toda la empresa, para así lograr el máximo beneficio. Acordémonos que la administración científica se encuentra o que tiene su principal objetivo dentro de sacar la mayor eficiencia, de sacar la mejor eficacia y productividad dentro de lo poco invertido. De tal forma de que esto nos permite ahorrar recursos, de que cada parte de la empresa no tenga una haraganería, vamos a decir, que trabajen todos. El siguiente punto vendría a ser acerca del estudio de la fatiga humana. Este estudio, hecho principalmente por el señor Gilbert, nombra de que los seres humanos tenemos un límite productivo, creativo, etcétera, mecánico inclusive, para realizar diferentes tipos de acciones. Y de tal forma de que nosotros no podríamos abarcar mucho. Si es que lo hacemos, perdemos calidad de trabajo, que es lo que principalmente deberíamos buscar en una empresa. Entonces, lo que presupone es tratar de asignar la tarea adecuada, de que tratemos de adecuar la tarea para el individuo, de que tengamos que instalar
capacidad instalada, que tengamos que tener herramientas, máquinas que funcionen de verdad, que no funcionen a medias, que una tijera corte, que no simplemente doble. De tal forma de que el trabajo en esta mínima acción se transforma exponencialmente en diferentes cantidades de productos que se podrían haber hecho, pero si es que se mantiene esta acción, no se logrará lo esperado. El tercer punto vendría a tratar acerca de la división y la especialización de trabajo, el cual principalmente tiene como ponente, vamos a decir, a Adam Smith. Adam Smith, obviamente este economista, da su tesis principalmente de la división del trabajo y de que cada persona debería de enfocarse en una sola cosa, en lo que es bueno, de tal forma de que el obrero no está haciendo la acción que hace el soldador y de que el soldador no está haciendo la acción que hace el electricista y así por así. De tal forma de que cada uno trabaje en su rama y de que se trabaje al 100, de que se alcance la productividad, de que no haya cosas a media. Es lo que buscamos en la administración científica. El otro punto, es el cuarto punto, es la asignación de tareas y cargos. De la tal forma, como nombra este administrador, Henry Fayol, dice de que la tarea vendría a ser la mínima unidad de división de trabajo, de tal manera de que cada persona realiza una tarea asignada dentro de la corporación y de que cumple un rol ya dado, vamos a decir. El cargo vendría a ser el conjunto de tareas realizadas de forma cíclica y permanente. Un obrero, por ejemplo, se encuentra, vamos a decir, martillando un clavo dentro de una edificación. Pero si es que eso vendría a ser un acto, una tarea, pero después si es que se repite constantemente, se convierte en un cargo que obviamente va a asumir, capaz sea un chacal. Entonces, de tal forma de que esta vendría a ser la asignación de tareas y fijas, de que cada individuo sepa qué hacer dentro de la organización y que no estén pereciendo a que alguien se les diga, ¿no?, qué tienen que hacer dentro de la obra, que cada uno sepa y de que se trabaje con ello. Siguiendo, obviamente, vamos al quinto punto. Nos encontramos en lo que vendría a ser el incentivo por premio y por salario. Esto es genial porque nosotros pensamos como administradores, como empresarios, no, es que tenemos que buscar nuestro máximo beneficio, tenemos que tratar de pagar menos y recibir más mano de obra. Pero no funciona así. Son sentidos antagonistas lo que busca, por ejemplo, el empleado con el empleador, el patrón con el subordinado. Son diferentes. Mientras el patrón, por ejemplo, busca maximizar sus ganancias a través de mano de obra barata, lo que busca el subordinado es tratar de ganar lo máximo trabajando con menos. Son antagónicos, pero si es que según Henry Fayol y los administradores esoclásicos de la administración científica se unifican, logran de que haya una complementación y realmente prospere la empresa, de tal forma de que se equilibre eso, de que te pago bien a ti, mi querido obrador, pero también recibo un gran trabajo acerca de ello. Entonces, se hizo muchos estudios en años pretéritos acerca de este fenómeno, vamos a decir, ya que mientras incluso se le aumentaba el salario, por ejemplo, al obrero, no trabajaba como se quería que trabaje, pero se les regaló, se les dio un viaje, se les dio un incentivo, un premio, un ascenso, por ejemplo, el trabajador quiso trabajar más, estuvo más motivado para hacer ello. De tal forma de que no simplemente nos enfocamos en trabajar, no simplemente nos enfocamos en asignar tareas, no simplemente nos enfocamos en racionalizar el trabajo, etcétera, sino también en que el obrador quiera trabajar. No nos sirve un obrador que no realmente disfrute su trabajo. De tal forma de que pasamos al último punto, o al penúltimo punto, mejor dicho, en el cual vamos a nombrar a lo que vendría a ser la seguridad. No importa qué tan bueno esté racionalizado nuestro trabajo, no importa qué tan bueno esté dividido, asignado, etc. Si es que nuestro obrador, nuestro obrero está martillando, pero tiene abajo maderas inestables, lo que va a pasar es próximamente un accidente. Y capaz no simplemente sea de uno, sino sea de 10. Y no simplemente con ello accidentes, lesiones, sino también muertes. Entonces, no es juego, por lo cual se valoriza la seguridad dentro de todo el cuerpo organizativo, de todo el cuerpo que va a laborar dentro de la empresa. Es así que valoramos lo que vendría a ser el buen ambiente, el buen contexto, de que, por ejemplo, haya buena comunicación, que también es un aspecto clave de la seguridad, y etcétera. Eso vendrían a ser los principales. Otro punto vendría a ser el concepto de Homo economicus, que significa que el humano, en el contexto de la administración científica, simplemente busca, vamos a decir, la razón y motivo utilitario,
de que el hombre simplemente trabaja para ganar dinero. Pero no es así, no siempre es así. Vamos a decir que profundamente es así, pero más allá también hay otras motivaciones diversas por la cual el hombre, el ser humano, hace un trabajo. No simplemente es ganar dinero para, por ejemplo, saciar nuestras necesidades más básicas, sino también para hacer otras cosas más. De tal forma de que entendiendo esto los gerentes, los administradores, etcétera, las personas que tienen capacidad de abstracción, de discernimiento, pueden entender y racionalizar y aplicarlo dentro del obrero. De tal forma de que el obrero simplemente se preocupe por su acción que hace dentro de la empresa, que es trabajar, digamos, o que es hacer una acción concreta. Entonces, de tal forma de que, entendiendo este motivo importante del obrero, fácilmente se le choca ahí y hace algún cambio. El salario, los incentivos, los premios, y así logra un mejor rendimiento. Dicho eso, hemos visto muchos puntos por parte de la organización grande de la administración científica. Ahora proseguiremos con la definición de las prácticas administrativas según Barreto. Por lo cual, ¿qué son las prácticas administrativas? Son acciones lideradas desde la gestión administrativa, que este mismo denota la intervención de la organización, y este mismo produce efectos y resultados continuos. Ahora, seguiremos con cuáles son los objetivos principales de las prácticas administrativas. Ya, los objetivos principales de la administración tienen una correlación directa con las funciones básicas de la administración, obviamente. Y esto es formulado según Henry Fayol, por lo cual tenemos que son 4: la planificación, organización, dirección y control de una empresa o unidad, por así mejor decirlo. Lo cual, en la planificación tenemos la previsión de distintas estrategias y maneras de cómo manejar una organización o empresa. En la organización tenemos la asignación y distribución de recursos y tareas durante la planificación de la empresa, obviamente. Tercero, tenemos la dirección de la empresa. Acá nosotros como administradores, como líderes, tenemos que estar motivando diariamente y continuamente a los distintos relacionados con nuestra empresa. Y el último, tenemos el control. Tenemos que tener una supervisión continua, monitoreando cada cosa que pasa en nuestra empresa. Por lo cual, estos 4 pilares son fundamentales para hacer funcionar de manera práctica y eficiente una empresa. Ya, al definir todo lo anterior dicho, nosotros nos centraremos en el origen de las prácticas administrativas, por lo cual nosotros tenemos que definir que la administración es una disciplina que necesita los esfuerzos de cada uno del grupo integrado, por lo cual nos remontaremos a los albores de la humanidad, a los inicios. Por lo cual, las primeras prácticas administrativas se evidenciaban en estructuras organizativas de la prehistoria, prehistóricos. Imaginar que tanto no tenemos que remontar que la administración era tan fundamental en esos tiempos, es una cosa de locos, ya que nosotros que el líder necesitaba el bienestar mutuo y de la vida en general de todo el grupo y además el liderazgo, es obvio que necesitábamos hacer esta administración y ponerla en práctica, por lo cual a medida del tiempo que la sociedad se estaba poniendo más complejas, se evidenciaban en los restos del antiguo Egipto y obviamente en la burocracia compleja de la antigua China, que también se ponía en práctica. Otra cosa a resaltar, que en la antigua Roma se definió que las primeras prácticas administrativas acá fueron un poco más complejas, pero también de una estructura jerárquica y eficiente, por lo cual les ayudó a los funcionarios y distintos como si fuera una democracia, pero tampoco era una democracia, no digámoslo así. Ahora, al definir ¿qué es el origen de las primeras prácticas administrativas? Tenemos que definir también las habilidades esenciales que todo administrador debe tener a lo largo de su proceso administrativo, por lo cual son 4.
es la toma de decisiones, la comunicación eficaz o eficiente, la resolución de problemas y la gestión del tiempo. Por lo cual, en la toma de decisiones tenemos que tener distintas herramientas y técnicas que nos dirijan a tomar decisiones acertadas. En la comunicación clara tenemos que tener distintos métodos y maneras de cómo poder comunicar en el entorno empresarial nuestro punto de vista o distintas voces que queremos llegar o ideas. Por lo cual también tenemos en la resolución de problemas otras técnicas que todo administrador debe tener para resolver los problemas que haya en una organización. Y por último tenemos la gestión del tiempo, que debe haber herramientas eficaces para una gestión del tiempo eficiente y excelente dentro de la empresa. Al tener nosotros ya definido cuál es la importancia de la práctica en las habilidades administrativas, tenemos que definir también cuál es la relación entre la teoría administrativa y la práctica. Acá tenemos tres grandes puntos por los cuales tenemos que desarrollar. Y son, uno, la teoría informa a la práctica. Los principios y marcos teóricos guían a la toma de decisiones y acciones. Segundo, tenemos que la práctica informa, la práctica valida a la teoría. Por lo cual, obviamente que nosotros al aplicar varias teorías podemos o refutarla o confirmarla, ya que al ponerlo en aplicación puede haber o errores o también éxitos. Y en tercero tenemos que la práctica inspira la teoría. Y nosotros al decir esto, al nosotros cometer errores y distintos fracasos en el tema de las teorías al ponerlos en práctica, podemos desarrollar nuevas teorías al raíz de nuevas problemáticas y desafíos propuestos. Ahora tenemos la importancia de la relación de la práctica con las habilidades administrativas. Por lo cual, acá tenemos dos cosas aparte que quiero resaltar. Uno, ¿cuál es la importancia de la experiencia en el desarrollo de las habilidades administrativas, como dije anteriormente? Y dos, ¿cuál es la importancia aparte de las habilidades administrativas que necesita todo administrador esencialmente? Ahora, lo que relaciona a estos dos es que la práctica para el desarrollo de las habilidades administrativas es donde nosotros podemos perfeccionar las habilidades administrativas. Es donde nosotros, al aprender la teoría administrativa, todos los conceptos y marcos teóricos que aprendemos, no nos sirve de nada si realmente no lo ponemos en aplicación, si no lo ponemos en práctica, y ahí podemos aprender de nuestros propios errores y poder crear muchísimas más teorías. Ahora, por lo cual, ¿cuál es la importancia de las habilidades administrativas? En dos conceptos clave, en dos puntos clave le quiero resumir, que es uno, la afrontación de diversos desafíos en el entorno empresarial, y en el segundo punto tenemos promueve el crecimiento de los colaboradores y desarrolladores que tiene la empresa, y también, obviamente, que mejora el desempeño empresarial que tiene una organización. Por lo cual, pasamos con cuál es la relación entre la teoría administrativa y la práctica. Ahora, ya concluido todo lo que les dije, al nosotros poner en ejecución, hacer la teoría, al definir las habilidades esenciales que tiene que tener un administrador, tenemos que ponernos en una de las principales etapas y no menos importante, que es la retroalimentación efectiva del desempeño laboral a través de las prácticas administrativas que nosotros ejecutamos. Por lo cual, al nosotros tenemos que definir qué cosa es la retroalimentación que vamos a hacer, que es un proceso de comunicación directo entre el jefe o el administrador y uno de los miembros de la empresa. Por lo cual, esto nos permitirá reconocer la importancia de lo que hemos fallado en nosotros durante el proceso administrativo, nuestras fallas, nuestros errores, nuestros fracasos, pero de manera personal, obviamente, y presencial, y con una comunicación uno a uno. Ahora, les daré 7 consejos prácticos y fáciles de aplicar si ustedes están dispuestos también a aplicarlos, a hacer una retroalimentación efectiva y una reflexión
cada uno con su empresa en total. One, go. Ya. Y por último, tenemos que definir también que obviamente al tener todo este proceso ya hecho de las prácticas administrativas, tenemos que saber que también hay unos desafíos comunes, las cuales aparecen en las prácticas administrativas y tenemos que observar. Y son 6, que uno es la gestión de los errores humanos, la gestión de calidad, la gestión de procesos, la demografía, también podría ser la globalización, la sostenibilidad, el cambio constante, ya que estos desafíos pueden aparecer de un momento a otro, ya que obviamente, como dije, con el cambio constante nos puede afectar de manera negativa a la empresa. Ya. Los 7 pasos son los siguientes. El primer paso se trata de que nosotros nos tenemos que preparar para la reunión y avisar a los interesados, o no interesados ni siquiera, a los empleados que van a recibir una retroalimentación del desempeño laboral. Segundo, tenemos que establecer metas y expectativas las cuales queremos lograr con esa retroalimentación. Tercero, tenemos que hacerlo de manera presencial y personal, como dije, 1 a 1, hacerlo con el mismo personal y que no piense que le vamos a avisar a otras personas, que va a ser netamente confidencial y con él, para esperar que ese feedback sea de la mejor manera posible. 4, hay que ser específicos y congruentes. Quinto, tenemos que hacerlo de manera periódica y progresiva para que se mantenga al tanto y un feedback constante. Sexto, con lo anteriormente dicho, nosotros tenemos que llevar que ese feedback sea algo sistematizado y progresivo y también que esté estructurado de la mejor manera posible. Y séptimo, establecer qué queremos lograr con ese mismo feedback y esa retroalimentación. Y con estos también han aparecido pioneros, como sería uno de estos personajes, Henry Ford, que en la empresa de ferrocarriles ha propuesto 3 ideas para su manejo. Él entendía por estas ideas acerca de la organización, la comunicación e información. Vería que en la organización cada empleado debía ocupar todo su tiempo. Ahí también veremos que en la comunicación quería que toda la información tendría un sistema para informar a la gerencia. Ahí también veremos que en la información quería que se haga un análisis de datos y también con esos datos se mejore la operación. Veremos con el siguiente personaje, que sería Daniel McCallum, que ha propuesto también de los ferrocarriles acerca de una innovación, de una problemática de que todos en ese tiempo creían. Veremos que los ferrocarriles, si vemos, es un espacio muy amplio, utilizan diferentes sistemas y todos estos mismos pueden ser algo complicado de administrar para algunas personas. McCallum lo veía un poco más diferente. Decía que se debían utilizar normas y reglas para mejorar este sistema. También debía manejarse con mano de hierro. Eso llevó a que tuviera diferentes cargos. Hay que tomar en cuenta que en esos tiempos hubo personas que se opusieron y generaron huelgas, pero el mismo McCallum propuso cosas que hoy en día veíamos como rutina. Veremos por el último pionero acerca de Henry Tom, que primeramente él tenía una empresa que en ahí probaba sus diferentes métodos. Primeramente aplicó sistema administrativo siendo eficaz. También en segundo dijo que la administración debía tomarse como una ciencia, algo diferente de la ingeniería de lo que se estaba procesando en esos tiempos. Hay que tomar en cuenta que también utilizaba la repartición de utilidades, o sea que cada empleado, cada participante tenía un rol en su empresa, pero hay que tomar en cuenta que las ganancias se repartían entre el departamento. Decía que el repartimiento de utilidades era algo injusto,
debido a que cada uno de ellos ponía su empeño en generar ganancias y no debía ser repartido a otros departamentos en el cual se podían perder. Veremos también que presentaba una tasa de salarios justa y que no se movía de un día para el otro. Tomemos en cuenta que la empresa un día bajaba de la producción, generaba menos ganancias y un día de estos decían que el salario de uno de los empleados debía bajar. Él proponía que esto no sería justo para nadie. También generó un ambiente propicio para que se desarrolle la administración científica. Ahora vamos a hablar de dos grandes personajes que aportaron a la administración. Uno de ellos es Henry McCaffrey. Él nació el 29 de octubre de 1847 en la ciudad de Nueva York. Este fue un militar artillero, teórico y inventor. Él inventó en 1867 el cargador. Él se dio cuenta en esa época que la organización y el control eran ineficientes, por lo cual en 1881 él planteó su método de control eficiente ante el despilfarro. Frederick Winslow Taylor, él mantuvo que estaba en deuda con Metcalfe porque gracias a sus ideas él pudo sacar otros replanteamientos. Y según Cabul, él dijo que el Metcalfe es más sistemático y de control.